Pero quienes están cerca de los poderes del Estado son los que en estos momentos y en el transcurso de lo que constituye el futuro político del Ecuador son los que pueden tener una evaluación mucho mejor de lo que nosotros, los ciudadanos comunes, conocemos en torno al momento político que se vive en el país, a los entretelones de lo que sucede en la política nacional. El doctor Humberto Tapia, que no ha sido un político a lo largo de su vida, nos acompaña en vivo. Él se convirtió en asambleísta por decisión de Loja en el transcurso de los últimos meses, y hoy está con nosotros y vamos a conocer algunos detalles de lo que sucedió a nivel nacional y evidentemente posición y opinión que tienen los asambleístas de Loja y especialmente del movimiento Construye frente al momento político que se vive en el país. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Para muchos fue vergonzoso los pactos que se han llegado en la Asamblea Nacional entre quienes se pensaba no incurrirían en los mismos o al menos no llegarían a acuerdos que se han dado y que se han convertido para muchos en una aplanadora en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido según su visión? Gracias, licenciado Ramiro. Buenos días para usted, buenos días a la ciudadanía, a la provincia entera, a la enorme sintonía que tiene este medio de comunicación. Para mí siempre es un honor estar acá. En realidad, pues como bien usted lo describe, desafortunadamente lo que previo a la posesión del señor presidente se nombraba, porque no es nuevo. Esto ya se citó antes, que había todo un movimiento respecto a una alianza e incluso a una actitud extraña, un poco coherente con el discurso respecto a señalar de que se llamaba insistentemente a miembros de otras bancadas en forma personal para provocar algún tipo de acercamiento. Esto ya sonaba antes de la posesión y no fue visto en realidad a lo mejor en su real dimensión, esperando que al momento de que la asamblea se instale, pues no sea cierto, porque subyace a eso una enorme, un poco decepción de quienes en el tiempo de campaña pues favorecieron con su voto al joven presidente. Todos nos tenemos que acordar en realidad pues que el triunfo se debe no a sus votos, sino a los otros votos, y en esos hay una corriente enorme, como en el caso de Loja, pues 8 de cada 10 es de una tendencia contraria a la década perdida. Entonces nadie podía entender de que esto iba a suceder. Había la esperanza de que no pase esto, de que no era más que un chisme de pasillo, pero sucedió desafortunadamente de la peor forma. Yo creo que ha significado un poco la primera decepción de una gran mayoría del pueblo ecuatoriano, en función de que a lo mejor no esos eran sus interlocutores válidos. Había, de hecho hay, otros sectores, que si bien es cierto, eran grupos más pequeños, pero representaban precisamente la inmensa mayoría de la voluntad. ¿Por qué a su criterio ADN y el presidente Noboa y sus adláteres en la Asamblea Nacional no decidió sumar con el resto que no sean la bancada correísta y los cercanos a Correa, y lograba también una mayoría, porque ellos son 50-51. La asamblea se conforma por 137 asambleístas, entonces existía el número necesario, 77 a lo mejor, 72, 74 para lograr. ¿Y por qué decidió hacerlo con la revolución? Eso es lo que no se logra entender de los corrillos y de lo que se señala en la asamblea. ¿Qué justificación dan? Bueno, hay varios elementos ahí. Siempre el bloque de 52 fue minoría. No era mayoría como se hace ver. De 137, solo cosa de restar, no era la mayoría. Sin embargo, de lo cual yo creo, es un criterio, una presión muy personal. Entiendo que algunas personas coincidirán y otras discreparán respecto a que al número siempre debe estar atado el significado de ese número, que lleva atrás ese número. Y a mí me parece que eso es lo que le da muchísima fuerza a la decisión. Si yo decido unirme con alguien que tiene 10, 20, 30, esos 10 llevan tras de sí honorabilidad, integridad, ética. Yo voy tras esos valores que son los que soportan el número. Y esos están fuera del escenario de la alianza. Parece que primó el número, la fuerza del voto que se llama, ¿no es cierto? Es más fácil conversar con un grupo de 52, en los cuales usted sabe que los 52 todos dicen sí,
a tratar de establecer compromisos, porque en el caso del movimiento en el que yo tengo la fortuna de estar en la bancada, lo que se pedía no era absolutamente las comisiones, tampoco se pedía la administración pública, como a lo mejor va a pasar en la semana siguiente. Lo que se pedía era que le plantee claramente, ya no su propuesta el qué, sino el cómo va a ser. Y claro, ahí a lo mejor habían algunas inconsistencias, como parece que ahí está la fecha, que no se nombra absolutamente nada, y eso inclina un poco la balanza. No se nombra absolutamente nadie porque la negociación persiste. Todavía. Y la negociación estaría dada para esta o la próxima semana. Así es. En Loja, con gente de la Revolución Ciudadana en los principales cargos. ¿Usted ha escuchado aquello? Sí, bueno, entiendo que en todo el Ecuador suena exactamente lo mismo. Del Carchi al Macará, en realidad va a haber una segunda, a lo mejor, decepción ya en estos días respecto a quién asume, y tras eso también hay una realidad, porque no será el personaje, sino lo que él representa. Y ahí entiendo que vamos a tener novedades también, pero está en el escenario, entiendo yo, de sus facultades. Él es el presidente, él decide, él está ejerciendo el poder ahorita. Entiendo que así como sucedió en el caso de la presidencia de la Asamblea, sucedió en las comisiones. Y tras las comisiones hay una realidad territorial también que entiendo va a suceder. Está entre las opciones. Pero el rechazo se ha dado indiscutiblemente, y la decepción ha venido producto de ese pacto. Sí. Pero, ¿qué sería que señores como apellidos como Íñiguez, Torres o similares vengan a la gobernación de la provincia, como también se rumora y hemos conocido jueves, viernes de la semana anterior, que están pugnando por llegar, y cuando, como usted dice, el 80% de la gente votó porque ese tipo de gente proveniente de la banda delincuencial no llegue a Loja, y estaría con un gobierno que no fue precisamente electo para aquello. Me parece que ahí se le avecina ya mismo un serio problema al joven presidente, porque no creo, ya de hecho antes de la campaña mismo, la paciencia y el tiempo ya se le acabó hace rato a los ecuatorianos, se nos acabó. No creo que en realidad este tipo de actitudes, que lo que tienden es a decepcionar de entrada a una buena parte de los ecuatorianos, puedan mantenerse por mucho tiempo. Vea que nosotros en realidad el día que se anunció y se concretó en la elección en la Asamblea, convocaron ya concentración al Arbolito. Era el día que se iba a posesionar. No creo que esto vaya a durar mucho rato, no creo que las ciudades, las provincias toleren, soporten malas noticias, no están diseñados para eso, no estamos en ese momento que en realidad verticalmente viene una disposición y eso se asume, se acoge y se convierte en un personaje, alguien que no era pues un personaje en una ciudad, peor en Loja. Yo no creo que eso vaya a pasar, y si sucede en realidad yo creo que va a haber novedades en el medio, porque una cosa es como lo que ha sucedido en las comisiones, una cosa que sea lo legal y otra cosa que sea lo legítimo. Nadie discute, enorme, nadie discute lo que pasó en las comisiones. 7 de cada 9 votos nos ganaron, llamémosle así, la designación de presidente o de vicepresidente. Pero eso no quiere decir que es legítimo, porque tras eso tiene que haber un respeto, un reconocimiento, una consideración, una ponderación de la sociedad respecto al personaje que asume. Eso no va a pasar. Entonces todavía quedan unos días a lo mejor para que replantee y sus voceros originales o sus distinguidos miembros en la ciudad de Loja, en la provincia, razones le hagan entender que hay ciudades y ciudades, que hay poblaciones y poblaciones, que a lo mejor no toman de la misma forma sus decisiones, como ya ha sucedido hasta este momento. Yo entiendo que aquí en el medio pues están profundamente dolidos muchas personas, decepcionados muchas personas, y yo creo que esa progresión no hace ver que vengan buenos días en función, si se mantiene esa actitud, si a lo mejor viene un buen representante del Ejecutivo, y de alguna manera pone un poco de certezas, de certidumbre en el medio, yo creo que vamos a estar mejor. Si eso no sucede, va a haber una novedad, entiendo yo. En el transcurso de los últimos días han existido cosas poco coherentes en el gobierno nacional, en la Asamblea Nacional se dieron desde la conformación de las comisiones. La suya, la preside un asambleísta de Loja, sin embargo, es un ciudadano comerciante, dedicado a cualquier otra actividad, pero absolutamente lejana al tema de la salud. Nos referimos al asambleísta Jorge Guevara, y es presidente de la Comisión de Salud. ¿Cómo se puede entender aquello? ¿Cómo? A ver, ahí en la comisión seguramente o en la asamblea hay 2 o 3 médicos. ¿Sí? ¿Cómo se logra entender que los médicos no estén en el área
en la que deberían, a lo mejor, o que ese es su conocimiento. Y no me refiero solamente a salud, sino muchísimas comisiones más, abogados que no están en la de justicia, en fin. ¿Cómo se entiende esto? No hay voz que ustedes reclamen, que usted diga cómo se pueden dar estas cosas. Ahí hay dos elementos, pues, licenciado. La una es que este no es un concurso de méritos y oposición, ¿no es cierto? Acá impera la fuerza del voto. En una comisión hay 9 integrantes, 7 votan por uno, 2 en contra, gana el que reunió 7 votos. Sin embargo, eso sí es bueno entender también de que uno es la persona que propone sobre el tema y otro es el que acepta. Aquí se juntan dos voluntades, porque bajo aquellas consideraciones, en realidad, pues, de que a uno le propongan, no quiere decir que uno está obligado a aceptar. Si es que es una cosa para la cual no tengo perfil, no estoy capacitado, no tengo experiencia, está en mi entender el negarme, el reconocer el mérito ajeno en otros protagonistas y decir, en realidad yo no estoy para ese cargo. Sin embargo, eso no sucede, es la fuerza del voto. Hubieron 7 votos, yo ahí debo expresar, pues, que en realidad con mucho pesar, yo tuve que votar en contra. Hubieron 2 votos en contra y 7 votos a favor. Expliqué, razoné mi voto, que no existe nada personal en esa decisión, sino más bien el reconocimiento a que eran otras las formas de asumir esa altísima dignidad para que pueda desenvolverse con normalidad. A eso se refería y por eso votamos en contra. Quien les habla y el doctor Camilo Salinas, que es otro de los médicos. A mí me da un poco de tristeza por él, incluso más que por... Yo no tengo ninguna aspiración, no tenía aspiración respecto a eso porque sé cómo se designa. Pero el doctor Salinas fue ministro de Salud, un trabajador del Ministerio de Salud con más de 20 años de experiencia. Se prefiere un comerciante a un ex ministro del ramo. Él estaba sentado ahí, él asistió. Pero eso es lo que le hace daño al tema político en el país y al tema legislativo. Y la va a hundir a la Asamblea, igual que la Asamblea anterior, en un desprestigio general y en un repudio de la población mayoritario. ¿No se dan cuenta de aquello? Sí, afortunadamente me parece que hay como salvar ciertas decisiones. Por ejemplo, consta en actas, en grabación, que de 9 votos, 7 fueron a favor, los 2 no fueron en contra y razonados. Así que en realidad en el acta consta que nosotros estuvimos opuestos a esto. Pero a mí me parece que tras eso hay otra realidad también. Es que el discurso es uno, lo que nos define son las acciones, no son las palabras. ¿Por qué digo esto? Porque si el discurso es que estamos tras mejores días del país, que es lo que nosotros sí aspiramos, yo estoy en esta arena producto de estar convencido que a lo mejor con el aporte de otros ciudadanos que no sean de la clase esta, en realidad podríamos aportar un poquito y mejorar. Y yo estoy absolutamente convencido, pero a lo mejor la otra mayoría no. ¿Por qué digo esto? Porque si fuese cierto el mensaje del señor presidente, el discurso, la retórica, que nos expliquen cómo es que en la Comisión de Fiscalización y Control Político está la distinguida dama Pamela Aguirre. ¿Qué le aporta a mejores días al país? Que nos diga qué le aporta. Si es que en realidad esto hace trascender al país como nación en la parte de fiscalización y nos ofrece un panorama de integridad, de dignidad, de defensa de los intereses nacionales. Cuando el primer elemento que ya trajo a discusión, precisamente entre sombras, se cita el juicio político de la fiscal. ¿De qué nos sirve esto al país? En otra de las, para Ricardo Patiño. En otras de las comisiones de garantías constitucionales que la preside, ¿no es cierto?, la señora Paula Cabezas, ¿de qué le sirve al Ecuador este momento en que se traduce en seguridad, en salud, en educación, el que venga el señor Patiño? El discurso... Y es el primer globo de ensayo. Así es. Para evidentemente habrán muchos. Si eso es lo que se nombra y la retórica era otra, ¿cómo entendemos esta realidad? Lo que se dice en realidad es uno, pero lo que se hace es absolutamente otro. Todas las comisiones tienen como número de miembros precisamente los que garantizan que sea mayoría y que en esas comisiones claves, importantísimas para el país, existe en realidad una mayoría que no va a dar espacio a que se vote lo contrario. Y eso no se dice. Eso es una clara evidencia de que la tendencia es precisamente otra a la que se anunció en la campaña. Esto dificultará también el tema de lo que se quiera convertir en ley de la República, tomando en cuenta que la gente que está en esos bloques, y hemos conocido por experiencias de periodos anteriores, vota orgánica. Uno dijo no, o esto políticamente no me conviene, o esto me opongo, y todos se oponen.
¿Es peligroso que eso ocurra? Está entre las opciones, desafortunadamente. Pero ahí me parece a mí que debe primar vuelta a la capacidad de cada uno de los actores de la Asamblea. Si bien es cierto, para ciertas o para este tipo de tareas lo orgánico funciona, es decir, todos tras esa directriz. Pero me parece que al compromiso personal de cada uno de los que estamos ahí, existe pues una actitud que debe ser coherente con su origen, de dónde viene. Yo no creo que podamos presentarnos de aquí después de año y medio diciendo que no nos dejaron hacer nada. Eso no cabe. Si a este grupo, que ahorita es mayoría, y yo que entiendo va a demorar a lo mejor poco en ya no serlo, le preguntan qué hizo. ¿Por qué eso, que esa mayoría puede desmoronarse? Porque yo creo que en realidad es bien difícil que los intereses comunes de este momento en realidad duren para largo tiempo, porque hay ya otros temas que se nombran en el ambiente, ¿no? El mismo proceso electoral, ¿no es cierto? Ciertas votaciones difíciles que van a haber en las cuales dicen que el uno va a estar a favor y el otro en contra. La tarea primera fue cumplida. Ya tiene la presidencia de la Asamblea, ya tienen las comisiones. Ahora, dependiendo de las orientaciones o las decisiones del presidente, van a tener que decir a favor o en contra. Pero aquí viene un tema clave, el juicio político de la fiscal. Así es. Ahí se verá la prueba de fuego. Así es. Si el presidente decide que su bloque, ADN y los socialcristianos vayan por la cabeza de la fiscal. Públicamente lo anunciaron repetidas veces que no. Es lo que anunciaron. Vamos a ver, como lo que digo antes, lo que les define son las acciones, no las palabras. Públicamente dijeron que no a ninguno de ellos. Fíjese, mañana estamos convocados para posesionar al señor Contralor. Vamos a tener el honor de posesionar a un ilustre lojano como Contralor, como debe ser. Pero hoy, a las 10 de la mañana, la comisión que se dedica a este tipo de temas de transparencia, participación, ha convocado reunión precisamente para revisar cierto tipo de detalles del concurso. ¿En qué le beneficia esto al país? Un contralor que ganó, que con recalificación subió su puntaje. Con sobrados méritos. Claro, ¿no es correísta no, de lo que se conoce? Eso tiene que ser, esa práctica de incidentar para entorpecer este tipo de actividades tiene que ser abandonada, pero va a persistir. Y ahí habrá que ver si coinciden los que dijeron que no y al momento de votar. Y curiosamente se lo hace el lunes. No se sesiona antes del martes, que es la posesión, y se lo hace ahora. A la hora 10:45, con exclusivamente ese tema, a puertas de que fue convocada la posesión del Contralor el día de mañana. Ahí hay una actitud tendenciosa respecto a lo que se quiere hacer. A mí me parece que eso se va a aborrecer de a poco y vamos a ver en el tema de votaciones cómo funciona. Pero termino la idea de lo que usted me comentaba hace un ratito respecto a qué va a pasar si se incidenta el tema de la normativa. Yo creo que corresponde a cada uno crear su escenario. Yo no voy a estar participando del circo que se genere si es que la imagen oprobiosa de la asamblea anterior se repite ahora. Hemos de estar estrictamente lo necesario. Y el resto tenemos ya planificado, de hecho de aquí en 2 semanas vamos a lanzar un exitoso programa de becas generado desde la iniciativa privada con apoyo de fuera para jóvenes. Tenemos 3 programas más que van a ser anunciados de aquí hasta el mes de enero. Porque ¿becas de qué tipo? Para pasantes se va a llamar asambleísta por 1 semana, ya lo vamos a anunciar en detalle, capaz de que en realidad las universidades puedan beneficiarse. ¿A qué voy con esto? De que el pueblo de Loja tuvo la bondad de honrarnos con esta altísima representación. Lo único que la ley nos prohíbe es que gestionemos cargos públicos y no tenemos el menor interés en eso. Jamás nos verán reclamando un conserje en ninguna institución. No estamos para eso, no vamos a hacer eso nunca. Pero nadie nos ha negado la posibilidad de cabildemos con ONGs, con empresas privadas, para hacer realidad proyectos que sean de interés de la provincia. Nadie nos prohíbe. Y si a la gente de la asamblea, los otros grupos que se han establecido ahí, les sobra tiempo para conspirar, para reclamar ministerios, administración pública, ese tiempo nosotros vamos a utilizar en hacer cosas, gestiones y en ajustar proyectos de beneficio para la ciudad. Así que hay un escenario B aquí que no nos va a salpicar independientemente de que el escenario A de la asamblea se ponga como parece que va a suceder en estos días todavía. Así que, pues ahora me parece que pueden estar tranquilos.
La otra es que si es que eso no llega a suceder y permite caminar, nosotros ya tenemos la ley reformatoria para lo de las energías limpias, se va a presentar ya en estos días, la de turismo empezamos a construir esta semana con los actores nacionales, el resto va caminando. Hoy mismo, para la reunión de mañana del Pleno, hay dos importantísimas leyes que a lo mejor vale la pena de una vez darles trámite, que es la igualdad salarial para hombres y mujeres, que fue presentada hace 2 años, y la de gestión de riesgos y desastres, que también fue presentada ya hace tiempo atrás y que necesita mañana el segundo debate y votación, y podrían ser de ley de la República ya para el día siguiente. En eso hay que ocuparnos. Yo creo que el mensaje del maestro Benjamín Carrión de que ese es el sagrado recinto de las leyes, ese es el que tiene que primar ahí. Doctor, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas Doctor gracias. Humberto Tapia, asambleísta de la provincia de Loja. El panorama político del país quizá es tan o más decepcionante de lo que ocurrió en el gobierno saliente. Vamos a la pausa.